Continuando con nuestras lecciones de los evangelios, estudiándolos en orden cronológico, hoy vamos a estudiar dos temas: la codicia y el divorcio y las segundas nupcias. Y vamos a empezar con la primera, la codicia. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A menudo tomamos las declaraciones de Jesús para mostrar que Él trazó la diferencia sobre los pecados sexuales a un nivel mucho más elevado que Moisés. Que Jesús trazó la línea en la codicia, mientras que Moisés la trazó en el adulterio. Bueno, eso no es así. Ahora, vuelvo y repito. Como se lee, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, la conclusión a la que muchos llegan es que Jesús trazó la línea en la codicia, mientras que Moisés en el adulterio. Ahora, vuelvo y repito, no es así. Moisés también trazó la línea en el punto de la codicia. Notemos lo que dice en Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí nos encontramos en los 10 mandamientos y observamos que Moisés trazó la línea no en el adulterio, sino en la codicia, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús introdujo el tema de la codicia. No estaba hablando del pensamiento pasajero, del deseo sexual a través de la mente. Jesús estaba hablando de mirar fijamente a alguien, dejar que la mente se entretuviera y generara codicia hacia otra persona. Ahora, eso es tan malo como el acto mismo. Ahora, para ilustrar la seriedad del pecado, Jesús se refirió a un ojo y una mano. Verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es mejor perder un órgano tan valioso que permitir que contribuya a la pérdida del alma. Eso no es un tema fácil. Un hombre o un joven codician o desean. Los pecados de la mente son tan malos delante de Dios y Cristo como nuestros pecados de acción externa. Recordemos que Jesús está muy interesado con los pensamientos de nuestro corazón. Si controlamos eso, nuestras vidas serán mucho más felices.
Salomón dijo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, y quiero que notemos particularmente la enseñanza de Pablo sobre el dominio propio, los deseos y pasiones de la carne, la lascivia. Dicen Colosenses 3, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vemos que el Señor está bastante interesado en los pensamientos, en los malos deseos, al igual que lo presentó Moisés. La lección de hoy es muy importante para colocar un buen fundamento en la actitud correcta de los cristianos. Los pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo siguiente que el Señor expone en el Sermón del Monte es relativo al divorcio y las segundas nupcias. Dice en Mateo 5, versos 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Quiero que miremos el contexto en el cual el Señor Jesús está abordando este tema. Y antes de continuar, quiero decirles que lo que voy a exponer a continuación es lo que entiendo al respecto. No pido que usted esté de acuerdo conmigo, que coincida conmigo, pero sí que considere mis argumentos de por qué creo y entiendo lo que voy a exponer a continuación. En este Sermón del Monte, vemos nosotros una aparición en una serie de declaraciones sobre la justicia del rey. Son 6 declaraciones. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Obviamente, tienen la intención, cada una de estas declaraciones tienen la intención de establecer un contraste entre 2 estándares de justicia. Como ustedes pueden observar ahí en la imagen, cada uno de los versículos empieza con: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Propósito es establecer un contraste entre 2 estándares de justicia. ¿Pero qué significan? Quiero que le presten atención a lo que sigue. El Señor Jesús, al citar las Escrituras, a veces indicaba el autor. Mateo 13. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Vuelvo y repito, encontramos que muy a menudo
cuando el Señor citaba las Escrituras, a veces indicaba quién era el que lo decía. Aquí menciona el profeta Isaías. Verso 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando en este verso 25 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, se está refiriendo al rey David. Y estas palabras las encontramos en el Salmo 78, versículo 2. También en Mateo 22, 43 y 44 dice: Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Vemos aquí al Señor citando las Escrituras, pero indicando quién es el autor de esas palabras. También en Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El Señor Jesús está citando las Escrituras. Indica que el autor son los profetas. ¿Cuáles profetas? Isaías en el capítulo 54 y Jeremías en el capítulo 31. Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor cita las Escrituras. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? ¿Y a qué Escrituras se estaba refiriendo? Al Salmo 118, verso 22 y 23. Es importante que le preste atención a esto que acabo de decir, hermano. Porque en el contraste, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, él dice: oísteis que fue dicho, pero no dice quién. No dice si fue David, si fue Isaías, si fue Moisés, si fue algún profeta. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. En los versículos anteriores que acabamos de leer, vemos que cuando el Señor citó las Escrituras, a menudo citaba quién era el autor de esa escritura, de esas palabras. Pero aquí, en este contraste, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no se dice quién lo dijo. Sabemos que el segundo es Jesús, pero el primero, el oísteis que fue dicho, ¿quién fue el que lo declaró? En este contraste, hay la intención de establecer, en lo que se declara en cada uno de estos versículos, se tiene la intención de establecer un contraste entre dos estándares de justicia. Ahora, ¿qué significan esos dos estándares de justicia? Nuestro texto es parte de un contexto más amplio, en el que el Señor Jesús está enseñando a los discípulos y a las multitudes acerca de la justicia del reino celestial. Mateo 5:1, que es cuando empieza el Sermón del Monte, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor en esta exposición? Él va a poner esto en contraste con algunas nociones preconcebidas. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Va a ser un contraste, vuelvo y repito, con algunas nociones preconcebidas. Ahora, su ataque no fue contra la ley de Moisés. Mateo 5
ahí en el Sermón del Monte, él lo deja bien claro cuando dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero lo que el Señor va a declarar aquí en el Sermón del Monte no fue un ataque contra la ley de Moisés, sino que fue un ataque contra la justicia de los escribas y fariseos, que habían alterado la enseñanza de Dios en el Antiguo Testamento, en los textos en particular que hemos venido nosotros estudiando. Dice en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, su ataque no fue contra la ley de Moisés. Su ataque fue contra la justicia de los escribas y de los fariseos. Los contrastes que siguen, del verso 21 al 48, fueron entre las corrupciones farisaicas del Antiguo Testamento. Oísteis que fue dicho, y la verdadera justicia del reino. Pero yo os digo. Fue este contraste entre las tradiciones de los ancianos que había crecido alrededor de la ley y la autoridad superior de Jesús. Marcos 7:5 nos dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Vemos entonces que el contraste no es con la ley de Moisés. El contraste es con las tradiciones de los ancianos que habían crecido alrededor de la ley y la autoridad superior de Cristo. En la serie de contrastes, nosotros podemos darnos cuenta cómo las multitudes pudieron ver claramente lo que estaba ocurriendo. Dice en el verso 28 y 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En la serie de contrastes en que aparece nuestro texto, Jesús va llegando al corazón del pecado. Parece que los fariseos estaban más interesados en los actos externos. Leamos lo que dice Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Para los fariseos era más delicado el acto externo. Era más preocupante el acto externo, el matar físicamente a una persona. Pero el Señor dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. O versos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora, lo que nos está mostrando aquí, una vez más, es que los fariseos estaban más interesados en los actos externos. El Señor no. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer
dele carta de divorcio. Ya entramos entonces, hermanos, directamente a lo que el Señor expone acerca del divorcio y las segundas nupcias. Y recordemos, los fariseos estaban más preocupados con el acto físico, con el acto externo. No estaban preocupados, como lo leíamos en el caso anterior, con lo que precede al cometer el adulterio. En el verso 31 declara, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Lo que estamos leyendo aquí es una distorsión de los fariseos, de lo que Moisés había enseñado en Deuteronomio capítulo 24. Y es a lo que el Señor se dirige ahora. Ahora vuelvo y repito. El Señor dice aquí en el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Es una distorsión de los fariseos de Deuteronomio 24. El verso 31 se basa solo en el versículo 1 de Deuteronomio y no es una cita del contexto completo. Vamos a leer Deuteronomio 24. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación a Jehová, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Como dije hace un momento, cuando el Señor en el verso 31 dijo, también fue dicho, y luego continúa con la declaración, es una distorsión que los fariseos hicieron de Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio 24 dice algo que no menciona el verso 31. Me devuelvo. Verso 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero como decía Deuteronomio 24:1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Cuando Moisés dio la instrucción, dijo que la razón para darle carta de divorcio era por cosa indecente, por haber hallado en su esposa alguna cosa indecente. Ahora, ¿qué es la cosa indecente? Para poder saber qué es la cosa indecente, es necesario que miremos otros pasajes en la Biblia que nos muestran a qué hacía referencia Moisés cuando dijo que es por cosa indecente. Mateo 19, que es donde nosotros vemos la exposición más amplia de nuestro Señor acerca del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias.
Leemos. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, ellos le dijeron, ¿es lícito? Ahora, cuando le preguntaron, ¿es lícito, es legal? ¿A qué estaban haciendo referencia? Pues a lo que dice el verso 7, a lo que había mandado Moisés. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, Jesús dijo y les explicó a ellos qué era lo que había mandado Moisés. Era lo lícito acorde a lo mandado por Moisés. Dice que después Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla. Deuteronomio 24 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Algunos rabinos del tiempo de nuestro Señor Jesús tenían dos posturas con respecto a qué quiso o a qué hizo referencia Moisés en Deuteronomio 24 cuando dijo cosa indecente. Unos decían que era fornicación y otros que eran razones intrascendentes. Por cualquier causa. Es más, el comentario de Kayland Delich sobre el texto hebreo del Antiguo Testamento comenta lo siguiente: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, desnudez, vergüenza, desgracia. El significado de esta expresión como base para el divorcio fue discutido incluso entre los rabinos. La escuela de Hillel, un rabino, lo interpreta de la manera más amplia y laxa posible, de acuerdo con la explicación de los fariseos en Mateo 19:3, por toda causa. La interpretación dada por Shammai, otro rabino, se adhería más estrictamente: algo impúdico, libidinoso, lascivo, vergonzoso, adulterio, a lo que algunos de los rabinos restringirían la expresión. Ciertamente no debe ser considerado porque éste sería castigado con la muerte. Entonces, adulterio, la cosa indecente no podía ser adulterio, porque el adulterio se castigaba con la muerte. Matthew Henry, en su comentario bíblico, dice: en la norma presente encontramos, 1, que para que un hombre pudiese legalmente divorciarse de su mujer, necesitaba haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa. Se necesitaba, pues, alguna causa. No se podía dar carta de repudio simplemente por desagradarle ya la actual esposa o por agradarle más otra mujer. Sin embargo, el sentido de la frase se prestaba a distintas interpretaciones. De ahí que se formasen distintas escuelas rabínicas, las de Shammai y la de Hillel. El rabí Shammai, que hoy llamaríamos de manga estrecha, opinaba que la dicha frase debía traducirse por cosa de indecencia, con lo que la única causa legal sería el adulterio de la mujer. En cambio, el rabino Hillel traducía indecencia en alguna cosa, con lo que se daba ocasión de interpretar con manga más o menos ancha cualquier cosa que desagradara al marido, como encontrar mal cocinada la comida del día. Señor Barclay, en su comentario dice: uno de los grandes problemas que presentaba el divorcio judío dependía de la formulación mosaica. Esa formulación establecía que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella no hallaba gracia en sus ojos porque él había encontrado algo indecente en ella.
La cuestión era cómo se había de interpretar la frase algo indecente. En este punto, los rabinos judíos estaban divididos diametralmente. Y era aquí donde los interlocutores de Jesús querían involucrarle. Los de la escuela de Shammai estaban seguros de que una cuestión de indecencia quería decir fornicación. Y solo eso. Y que no se podía despedir a una mujer por ninguna otra causa. Aunque una mujer fuera tan malvada como Jezabel, en tanto en cuanto no cometiera adulterio, no se la podía despedir. Por otra parte, los de la escuela de Hillel interpretaban eso del asunto de indecencia de una manera más amplia. Decían que quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella le estropeaba la comida, si llevaba el pelo suelto, si hablaba con hombres en la calle, si hablaba con con poco respeto de los padres de su marido, si era alborotadora y se la podía oír en la casa de al lado. Rabí Akiva llegó hasta el punto de decir que la frase si ella no encuentra gracia en los ojos de él, quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba que le gustara más otra o que considerara más bonita a otra. Ahora, ya vimos entonces a estos tres comentaristas. Entonces, surge la pregunta, ¿cosa indecente es fornicación o razones intrascendentes? Cualquier cosa. Como decía hace un momento, necesitamos recurrir a la Escritura para que ella determine a qué se refirió Moisés con cosa indecente. Jeremías 3, empezando en el verso 6, dice: Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. Ahora, lo interesante que vamos a observar aquí en este contexto de Jeremías 3 es que la cosa indecente de la que habló Moisés en Deuteronomio 24 es la fornicación. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. ¿Qué era lo que había dicho Moisés en Deuteronomio 24? La despedirá de su casa. Volvamos al versículo 8, yo la había despedido y dado carta de repudio, que era lo que Moisés había instruido en Deuteronomio 24. Por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Pero no tuvo la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Vamos entonces aquí, mis hermanos, que en este contexto de Jeremías 3 podemos darnos cuenta de que la cosa indecente de la cual habló Moisés en Deuteronomio 24 era la fornicación. No cualquier causa, no cualquier razón intrascendente. Ahora, volviendo al texto de Mateo 5:31, en contraste con Deuteronomio 24, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. En Deuteronomio 24 ya vimos el análisis corto de lo que realmente había dicho Moisés. Pero vuelvo y lo leo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare
por haber hallado en ella alguna cosa indecente, que no fue lo que dijeron en el verso 31. Eso no era lo que decían los demás. Ellos decían que cualquiera que repudiara a su mujer, dele carta de divorcio. Pero Moisés había determinado que para poder darle carta de divorcio, primero debía haber hallado en ella alguna cosa indecente. Cuando así ocurría, le escribía carta de divorcio, se la entregaba en su mano y la despedía de su casa. Y preste atención a lo que dice el verso 2. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Qué podía hacer esta mujer? Aquella en la cual su cónyuge, su marido, halló una cosa indecente. Después de que le escribía carta de divorcio, se la entregaba en su mano y la despedía de su casa. ¿Qué podía hacer ella? Dice, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, sin pecar. Si ella iba y se casaba con otro hombre, no pecaba, ni el que se casaba con ella pecaba. Sigue la lectura. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, recordemos, el Señor está explicando correctamente la instrucción de Moisés a los judíos en el primer siglo. Ahora, el resumen de la enseñanza de Moisés sobre el divorcio, ¿cuál era? 1. Moisés autorizó el divorcio por actividad sexual ilícita, no castigable con la muerte. La fornicación no se castigaba con la muerte. 2. La esposa repudiada estaba autorizada a volverse a casar sin pecar. Y 3. Bajo Moisés, una carta de divorcio liberaba a ambas partes para volverse a casar. Esa era la enseñanza de Moisés en Deuteronomio capítulo 24. Ahora, Jesús, vuelvo y repito, enseñó lo mismo que Moisés en Mateo 5 y en Mateo 19. Jesús no está enseñando nada diferente. Jesús no está alterando la ley de Moisés. Jesús no está yendo en contra de la enseñanza de Moisés. Jesús no está presentando una nueva enseñanza. Jesús está enseñando lo mismo que Moisés. Señor Barclay comenta, lo trágico era que la práctica se quedaba muy rezagada del ideal. Había algo que viciaba toda la relación matrimonial. Una mujer era, a los ojos de la ley, una cosa. Estaba totalmente a disposición de su padre o de su marido. Virtualmente, no tenía ningún derecho legal. No podía, en ningún caso, divorciarse de su marido por ningún motivo, mientras que el marido podía divorciarse de ella por cualquier razón. Uno puede divorciarse de una mujer, decía la ley rabínica, contando o no con la voluntad de ella, basta con la voluntad de él. El asunto se complicaba por el hecho de que la ley judía del divorcio se formulaba muy sencillamente, pero su significado era discutible. Se formulaba en Deuteronomio 24:1. Cuando alguien tome una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Este proceso de divorcio era extremadamente sencillo. El documento de divorcio decía sencillamente:
sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación para que te puedas casar con quien quieras. Todo lo que tenía que hacer el marido era entregar ese papel a su mujer en presencia de 2 testigos y quedaba divorciada. Vemos entonces que tanto en Mateo 5 como en Mateo 19, el Señor enseña que la única causa por la cual un cónyuge podía repudiar al otro era por causa de fornicación o la cosa indecente de la cual había hablado Moisés. Vuelvo y repito, Jesús no está enseñando diferente a Moisés. Jesús está enseñando lo mismo que Moisés. Jesús no vino a contravenir la ley de Moisés. Jesús no vino a cambiar la ley de Moisés. Jesús no vino a infringir la ley de Moisés. Recordemos lo que el mismo Señor dijo ahí en el Sermón del Monte en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, lo que es interesante, y vuelvo y repito, es lo que dice el Señor en estos versos, y sobre todo en el verso 19. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseño a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, Jesús no vino a quebrantar los mandamientos de la ley de Moisés. Jesús vino a cumplirlos. Jesús vino a enseñar lo mismo que enseñaba Moisés. Si no lo hizo, quebrantó los mandamientos de la ley de Dios. Y sabemos que Jesús jamás lo hizo. Ahora, pregunta. Jesús entonces se dio media vuelta y les enseñó algo diferente a las enseñanzas de Moisés sobre el divorcio y las segundas nupcias. La respuesta directa y clara es no. Jesús no enseñó algo diferente a la enseñanza de Moisés sobre el divorcio y las segundas nupcias. El Señor enseñó lo mismo que Moisés. En el libro Es lícito, un estudio comprensivo del divorcio, el hermano Dennis Allen y Gary Fisher dicen lo siguiente: no hay conflicto entre Deuteronomio 24 y la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Cuando Jesús habló en Mateo 5 y en Mateo 19, simplemente estaba ampliando y aclarando la ley en Deuteronomio 24 y cerrando la laguna inventada por los judíos a través de la dureza de sus corazones. ¿Y cuál era la laguna que habían inventado? Que por cualquier razón podían divorciarse. Y el Señor les dice, no, lo siento mucho. Por cualquier razón, no. La única causa autorizada es la fornicación o, como lo llamaba Moisés, cosa indecente. Sigamos. Él señaló que cualquiera que repudia a su esposa por una causa que no sea el adulterio, convierte a su esposa en adúltera. Jesús explicó lo que Deuteronomio 24 solo insinuaba. Jesús también mostró que el hombre que repudiaba a su mujer por una causa distinta al adulterio y se casaba con otra, él mismo cometía adulterio.
lejos de ser una desviación de la ley del matrimonio de Dios en el principio, Deuteronomio 24 está en completa armonía con esa ley. Cuando Jesús trató el tema del matrimonio y el divorcio, en Mateo 5 y en Mateo 19, simplemente corrigió la mala aplicación de Deuteronomio 24 por parte de los judíos y declaró lo que solo estaba implícito en este pasaje. Veamos entonces Mateo 5 contrastado con Deuteronomio 24. Porque Mateo 5 es el cumplimiento o es la cita en el Nuevo Testamento de Deuteronomio 24. Jesús enseñó lo mismo que Moisés. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Bueno, eso era lo que había dicho Moisés. Le escribirá carta de divorcio. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. La fornicación es la cosa indecente de la cual había hablado Moisés en Deuteronomio 24. Jesús lo está explicando. Jesús les está aclarando a los judíos que no era por cualquier causa. Los fariseos habían tergiversado la enseñanza de Moisés y por cualquier causa repudiaban a su esposa. El Señor les está diciendo, no, señores, Moisés dijo que era por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y la cosa indecente es la fornicación. Volviendo al comentario del señor Barclay, dice, uno de los grandes problemas que presentaba el divorcio judío dependía de la formulación mosaica. Esa formulación establecía que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella no hallaba gracia en sus ojos porque él había encontrado algo indecente en ella. La cuestión era, ¿cómo se había de interpretar la frase algo indecente? En este punto, los rabinos judíos estaban divididos diametralmente y era aquí donde los interlocutores de Jesús querían involucrarle. Los de la escuela de Samai estaban seguros de que una cuestión de indecencia quería decir fornicación y solo eso, y que no se podía despedir a una mujer por ninguna otra causa, aunque una mujer fuera tan malvada como Jezabel, en tanto en cuanto no cometiera adulterio, no se la podía despedir. Por otra parte, los de la escuela de Hillel interpretaban eso del asunto de indecencia de una manera más amplia. Decían que quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella le estropeaba la comida, si ella llevaba el pelo suelto, si hablaba con hombres en la calle, si hablaba con poco respeto de los padres de su marido, si era alborotadora y se la podía oír en la casa de al lado. Rabí Akiva llegó hasta el punto de decir que la frase, si ella no encuentra gracia en los ojos de él, quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba otra que le gustara más o que considerara más bonita. Pero volviendo al contexto de la Biblia, no del pensamiento de los hombres, aprendemos que la cosa indecente es, Jeremías 3, ya lo habíamos leído, pero lo quiero volver a repetir para que nos quede bien claro. Me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado, y recuerden que la fornicación era la cosa indecente de la que había hablado Moisés en Deuteronomio 24. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel
yo la había despedido, que fue la instrucción de Moisés en Deuteronomio 24, y la despedirá de su casa y dado carta de repudio, que fue lo que instruyó Moisés en Deuteronomio 24:1. La cosa indecente era la fornicación. Y es lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 5, a no ser por causa de fornicación, que es la cosa indecente de la cual habló Moisés en Deuteronomio 24. Pero vamos a hacer este ejercicio. Póngale cuidado. Vamos a borrar del verso 32 causa de fornicación. Y vamos a poner ahí lo que dijo Moisés en Deuteronomio 24:1. Coloquemos ahí cosa indecente. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por cosa indecente. Bueno, si me adelanté y fue muy rápido, lo voy a quitar nuevamente. Recordemos que el Señor Jesús en Mateo 5 está enseñando lo mismo que Moisés en Deuteronomio 24. Moisés dijo cosa indecente, el Señor de Jesús dijo por causa de fornicación. Como Jesús está enseñando lo mismo que Moisés, no algo diferente, vamos a borrar lo que dijo el Señor, causa de fornicación. Y coloquemos ahí lo que dijo Moisés, cosa indecente. Bueno, pónganle, ahorita vamos a cambiar. Vamos a decir ahorita. Y van a ver el cambio que va a aparecer en la siguiente diapositiva. Pero yo os digo, y voy a borrar. Yo os digo que el que repudia a su mujer por cosa indecente, que es lo que hizo el marido en Deuteronomio 24, la repudió por cosa indecente. Ahora, este marido en Mateo 5:32 repudia a su mujer por cosa indecente. Si ella se vuelve a casar, no hace que ella adultere. Porque la mujer repudiada en Deuteronomio 24 por cosa indecente decía, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Voy a volver a borrar esto para que lo capten nuevamente mis hermanos. Hemos colocado en lugar de fornicación en Mateo 5:32 la cosa indecente que mencionó Moisés. Ahora, la única causa por la cual un cónyuge puede repudiar al otro es por cosa indecente. No más. Ahora, si la repudia por cosa indecente, la mujer repudiada, si se casa con otro, no adultera. ¿Por qué no adultera? Porque Moisés había dicho en Deuteronomio 24 que la mujer repudiada por cosa indecente, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Y a su vez, el que se casa con la repudiada tampoco comete adulterio. Como no lo cometía el que se casó con la repudiada en Deuteronomio capítulo 24. Volviendo al libro Es lícito, un estudio comprensivo del divorcio, el hermano Dennis Allen y Gary Fisher dice, no hay conflicto entre Deuteronomio 24 y la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Cuando Jesús habló en Mateo 5 y en Mateo 19, simplemente estaba ampliando y aclarando la ley en Deuteronomio 24 y cerrando la laguna inventada por los judíos a través de la dureza de sus corazones. Él señaló, cualquiera que repudia a su esposa por una causa que no sea el adulterio, convierte a su esposa en adúltera. Jesús explicó lo que Deuteronomio 24 solo insinuaba. Jesús también mostró que el hombre que repudia a su mujer por una causa distinta al adulterio y se casaba con otra, él mismo cometía adulterio. Lejos de ser
una desviación de la ley del matrimonio de Dios en el principio. Deuteronomio 24 estaba en completa armonía con esa ley. Cuando Jesús trató el tema del matrimonio y el divorcio, en Mateo 5 y en Mateo 19, simplemente corrigió la mala aplicación de Deuteronomio 24 por parte de los judíos y declaró lo que solo estaba implícito en ese pasaje. Hermanos, este es mi entender sobre Mateo 5, 31 y 32, en lo que el Señor expone sobre el divorcio y las segundas nupcias.